Muy buenas tardes a todos y bienvenidos al webinar del día de hoy. Antes que nada, quiero agradecerles a todos por tomarse el tiempo de ingresar al webinar. Espero que este sea un espacio muy enriquecedor para ustedes, que se lo disfruten y sobre todo encuentren información valiosa dentro del webinar del día de hoy. Si durante el webinar tienen alguna pregunta, duda o inquietud, no duden en dejarlo en la caja de preguntas y respuestas y los estaremos respondiendo al finalizar el webinar. Entonces, vamos a presentar el webinar del día de hoy. Se va a tratar sobre, ¿sabes qué es un gemelo digital? Conoceros con la Facility Management con Autodesk Tyndale. En la agenda del día de hoy presentaremos en primer lugar quiénes somos, seguido de una breve introducción de nuestro especialista técnico que nos estará acompañando el día de hoy. Se dará el desarrollo del webinar y para finalizar la sección de preguntas y respuestas. Asunto, quiero presentarles a Santiago Borges, nuestro especialista ACC que nos estará acompañando el día de hoy. Muchísimas gracias, Santiago, por acompañarnos y bienvenido. Stephanie, muchas gracias por la introducción que nos diste, gracias a todos los asistentes que están el día de hoy. Antes de empezar, como bien lo decía Stephanie, mi nombre es Santiago Borges, yo soy el especialista de ACS, toda la parte de la nube de Autodesk para MCAT. El día de hoy es ver algo referente a un tema que está tomando mucho crecimiento en Colombia, que son los gemelos digitales. Entonces, la idea de la charla de hoy es que veamos un poco el contexto de dónde ha venido surgiendo a eso, cuál ha sido esa necesidad de poder llegar a obtener los gemelos digitales, cómo se gestionan, cuál es la estructura de trabajo, qué podemos lograr de ellos, y pasaremos a la solución que Autodesk nos ha definido a nosotros, que en este caso es Autodesk Standard, la plataforma que nos permite gestionar estos gemelos digitales y los activos, que es la información pues, más valiosa para poder concentrar nuestros esfuerzos y nuestros flujos de trabajo hacia una mejor concepción, desarrollo, monitoreo y entendimiento en nuestros edificios, ¿vale? Cualquier duda o inquietud las pueden ir dejando en el chat. Sin embargo, vamos a tener dos espacios, uno hacia el intermedio. Vamos a tener una primera introducción en esta presentación, explicándoles más o menos de qué trata esto, cómo es el sistema de los gemelos digitales. Hacemos esta pausa, resolvemos dudas y posteriormente al final de la charla, cuando terminemos la demostración, tendremos el espacio de dudas finales, ¿vale? Entonces, el espacio de ustedes espero les sea de mucho provecho. Bueno, todo esto debemos empezar a entender cómo se conceptualizan los gemelos digitales y cómo surgen. Como ya muchos de ustedes lo sabrán, todo esto surge a partir de lo que es la metodología BIM, que es el estándar que todas las empresas actualmente en Colombia deben estar ofertando, deben estar generando y coordinando y usando dentro de sus proyectos. Entonces, un rápido vistazo del que es la metodología BIM de pronto para las personas que no lo tienen tan claro. Esta metodología es una sigla que significa Building Information Modeling o el modelado de la información para construcción. Entonces acá tengo una descripción muy sencilla pero muy buena de una academia que es Building Smart, en la cual nos dice: la metodología BIM es una metodología de trabajo colaborativa para la concepción y gestión de proyectos de edificación de obra civil. Aquí en el primer pilar o primer estándar, dicha metodología centraliza toda la información. Estamos hablando de centralización de la información de un proyecto geométrico digital. Es el segundo pilar, que es la digitalización de la información, desarrollado por todos sus integrantes. El tercer pilar, la vinculación o la integración de todas las personas o equipos de trabajo en este entorno único de datos digital. Entonces aquí tenemos lo que vendría siendo un pequeño resumen de a qué nos lleva y cómo surge esta temática de los gemelos digitales. ¿Cómo funciona esta metodología? Pues digamos que esta metodología de trabajo colaborativa, que más allá de ser colaborativo, es una concepción de la gestión de los recursos a nivel empresarial, tiene ciertos elementos que nosotros debemos tener en cuenta para el desarrollo de nuestros proyectos. El primero, contar con software eficiente, software que hablen el idioma, que tengan esta dinámica de integrarse con la metodología BIM, es decir, de tener una múltiple integración con diferentes herramientas y que la información tenga una data asignada, que tenga un valor y unos datos asignados para posteriormente utilizar esa información de manera concisa. Segundo, ya lo hemos visto, integrar a todos los agentes que intervienen en el proceso, centralizar la información y a raíz de todo esto nosotros podemos evaluar un cuarto ítem que es la evolución.
A partir de toda esta data, nosotros podemos conceptualizar mejor los diferentes proyectos, los elementos y las diferentes etapas con toda la información que esos elementos concentran y a partir de esto generar evolución de nuestros modelos, de nuestros procesos y de la forma en la cual nosotros estamos haciendo las cosas, ¿vale? ¿Qué ventajas tenemos a partir de la implementación de la metodología BIM? Digamos que una de las principales por la cual se empieza este camino de la metodología BIM es la gestión de los datos. Vamos a tener una mejora bastante grande en cuanto a la gestión de recursos, gestión de data para todas las personas del proyecto, lo que en teoría facilitaría la comunicación entre las diferentes personas, equipos o áreas de nuestros proyectos o empresas. Esto asimismo va a prever y permitir solucionar de manera anticipada todos esos problemas que nosotros consecuentemente teníamos en la etapa constructiva. Esta dinámica o esta herramienta permite que nosotros podamos prever estos elementos y los podamos solucionar de manera anticipada. Vamos a optimizar costos, tiempos de obra, vamos a poder simular medidas de seguridad y prevenir la mejora de riesgos. Y vamos a tener dos ítems principales que ya los veremos un poco más adelante, que son más asociados hacia la sexta dimensión, ya las vamos a ver, que es la dimensión de sostenibilidad. Entonces uno de estos nos dice el poder utilizar de manera anticipada o poder conceptualizar de manera anticipada materiales constructivos prefabricados y también desarrollar obras, digamos que sustentablemente hablando, más eficientes, que ese carbono embebido y operativo que puede llegar a tener nuestros proyectos sea más eficiente al corto, mediano y largo plazo. Son algunas de las muchas ventajas que nosotros vamos a tener con la implementación de la metodología BIM. Pero bueno, entrando un poco más en materia, la metodología BIM se distingue o se divide por diferentes dimensiones. Digamos que aquí nos vamos a acoger a las dimensiones que actualmente conocemos, que son 7, pero esto cada vez va escalando y va desarrollándose hacia obtención de más dimensiones que van a abarcar diferentes áreas, diferentes etapas y diferentes ámbitos de un proyecto. Entonces tenemos la primera dimensión, que esta es básicamente la idea, es la investigación, la planeación, el diseño conceptual, es donde nosotros tenemos la generación de esa idea que precede un proceso de diseño. Los primeros esfuerzos que se dictan datan esa idea. Tenemos aquí ese concepto general de lo que vamos a generar, vamos a construir o vamos a diseñar. Tenemos una segunda dimensión donde nosotros ya tenemos un diseño conceptual. Ya tenemos esquemas, tenemos materiales, tenemos requerimientos. Entonces es la que define a nivel planimétrico y estima requerimientos derivados de esa idea inicial y se establece una especie de marco funcional en el que se desarrolla el diseño de nuestro proyecto. Tenemos la tercera dimensión, que es la dimensión de coordinación. Es aquí es donde nosotros ya empezamos a utilizar ciertas herramientas bien para detectar las interferencias entre los diferentes modelos con las diferentes especialidades. Esto es lo que se conoce como la federación de los modelos, donde nosotros tomamos la arquitectura, la estructura, las diferentes redes que nosotros tengamos de nuestro proyecto y las unificamos en un solo entorno para hacer esa detección de interferencia, lo que nos va a permitir eliminar todos los conflictos que normalmente se veían en la obra. Tenemos la cuarta dimensión, que la cuarta dimensión ya es más allá, más allá no, sino más acerca de la planificación de obra. Entonces aquí tenemos el uso de la metodología BIM que nos permite utilizar ese modelo para poder planificar el trabajo, ajustándolos con la variable del tiempo. Entonces aquí estamos hablando, en la cuarta dimensión, estamos hablando de tiempos. Entonces el modelado 4D es una herramienta de visualización y comunicación que es muy útil, que se puede dar en el equipo de trabajo para una mejor comprensión de los hitos del proyecto y los planes también de construcción. Esto puede estar, digamos que, supeditado a la programación de actividades, definición de las secuencias y la simultaneidad de las diferentes tareas que tengamos, el control de ejecución, la gestión de suministros e insumos, planificación de equipos, maquinaria, personal. Bueno, todo este tipo de procesos nosotros los vamos a poder determinar y concebir en esta dimensión. Tenemos la quinta dimensión, que esta es básicamente la dimensión asociada hacia los costos. Esta es la dimensión de costos y presupuesto de obra. Entonces, el uso de la metodología BIM permite que nosotros también podamos utilizar el modelo para generar un control de costes en cada una de las etapas y fases del proyecto. En la parte de construcción, en la parte de operación y en la parte de mantenimiento, si es que se concibe esta etapa también.
Tenemos la sexta dimensión que, como les había comentado, esta dimensión está mucho más asociada hacia la sostenibilidad y la eficiencia energética. Entonces aquí nos permite utilizar el modelo para realizar cálculos, análisis y estudios energéticos, donde vamos a poder obtener los resultados del consumo energético, las emisiones de carbono que estos proyectos van a tener. Ya sabemos, carbono embebido y carbono operativo. El embebido es el que se genera durante la etapa constructiva del proyecto y el operativo, como su nombre lo dice, el que se genera durante la operación del proyecto. También el impacto de materiales utilizados en el medio ambiente y la posibilidad de su futuro reciclaje, y también el impacto del emplazamiento que nosotros estamos generando de nuestro proyecto mediante los diferentes procesos constructivos sobre el entorno en el cual estamos afectando. Y por último, que es sobre el cual nosotros más vamos a hacer énfasis, en este caso sería la séptima dimensión. La séptima dimensión es la dimensión de operación y mantenimiento. Entonces, en este caso, la metodología BIM permite que nosotros también podamos volcar ese modelo BIM, las condiciones físicas, los elementos estructurales, los elementos arquitectónicos, los elementos de redes, así como las instrucciones específicas que nosotros podemos llegar a tener en las operaciones y mantenimiento. Claro está que podemos utilizar este modelo para corto, mediano o largo plazo. Entonces podemos hacer una definición estructural de los diferentes elementos, podemos hacer una localización geoespacial de las instalaciones y de los sistemas. Digamos que estos gemelos digitales están muy enfocados hacia los sistemas porque es lo que posteriormente más requiere mantenimiento. Sistemas HVAC, sistemas de redes, sistemas de aguas y demás. Y con todo esto nosotros vamos a poder, primero, prever posibles daños o afectaciones que nosotros tengamos en nuestro proyecto y permitir la simulación de medidas de seguridad y digamos que algunas otras medidas que nosotros necesitemos en nuestro proyecto. Entonces, digamos que a grandes rasgos, estas son las dimensiones que nosotros vamos a tener. ¿Cuál es el desafío del sector? Normalmente aquí lo coloco de forma dramática. Normalmente los propietarios reciben una cantidad de información bastante grande, bastante gruesa. Entonces aquí el traspaso de esta información que no está clasificada, que no está conectada, deja que los propietarios y operadores entren en una especie de reto en el cual cómo entender toda la información que se les está suministrando. Entonces, realmente lo que ellos necesitan es precisamente un gemelo digital. Entonces, el resultado es que los propietarios y operadores no pueden aprovechar las ventajas de los edificios inteligentes y en su lugar acaban con los datos, pues digamos que aislados, la información imprecisa y también con falta de transparencia y escasa información sobre el rendimiento de sus activos. Entonces, muchas veces les entregamos la información de forma muy escueta y ellos no saben también aprovechar la información cuando se la entregamos de manera digital. Entonces aquí es donde ya entra el buen uso de la información y la concepción de la misma. Los gemelos digitales, digamos que cuando nosotros empezamos a explorar el tema de los gemelos digitales, básicamente uno deduce dos cosas. En primer lugar, si uno le pregunta a 10 personas de su empresa qué es un gemelo digital, muy seguramente vamos a obtener 10 respuestas totalmente diferentes. Esa es la primera, digamos que el primer tip o el primer indicador que nosotros obtenemos. El segundo, digamos que durante el proceso de creación de los gemelos digitales tiende a ser un poco desalentador para las personas pues, que recién empiezan en esto, porque hoy en día cada gemelo digital requiere, digamos que un costo en cuanto al proceso de medida y recopilación de datos, la validación de los datos y la integración de todos los sistemas a ese gemelo digital. Entonces, al examinar los gemelos digitales que nosotros tenemos, pues nos podemos dar cuenta de que todos los datos son necesarios para crear la base de un gemelo digital, digamos que eficiente. Y esta información no solo se da en la última etapa del proyecto. Para que esto sea verídico, sea correlacionable, esta trazabilidad de información tiene que darse desde las primeras etapas de desarrollo del proyecto. Entonces aquí es cuando AutoStandard nace para constatar esta información. Un gemelo digital básicamente es la réplica de un activo construido, que es el reflejo digital dinámico de este elemento físico, y poseen la conciencia operativa y el comportamiento necesario para simular, predecir y fundamentar decisiones basadas en las condiciones reales de su contexto real.
Este tiene tres grandes etapas, que es la etapa de simulación, la etapa, voy a colocar por aquí el puntero, la etapa de predicción y la etapa de los informes. Digamos que son las tres grandes etapas que nosotros podemos llegar a tener dentro de un proyecto. Ahora, hablando de la transformación del ciclo de vida de los activos, que es lo más importante realmente, los gemelos digitales brindan la oportunidad de transformar el ciclo de vida de los activos construidos. Podemos llevar a cabo la transformación siguiendo una trazabilidad digital o un hilo digital, si se quiere, de información que vincule las organizaciones y los datos con un proceso que integran y que abarquen la planificación del capital, de la arquitectura, de la ingeniería, la etapa constructiva y la misma gestión de los activos. Entonces, la transformación realmente comienza por comprender los resultados deseados por los propietarios. Esa es la primera definición que nosotros deberíamos tener clara. ¿Qué es lo que realmente estamos esperando o qué es lo que realmente estamos buscando? Los requisitos de estos datos y también, digamos que como una forma de empezar a seguir el hilo digital a través de la planificación, el estudio del diseño y el ciclo de vida de la construcción para crear una réplica digital de la obra construida. Al nosotros tener ese hilo digital de todas las operaciones, podemos crear un panel para correlacionar los datos operativos y utilizar esa gran cantidad de datos para obtener una información que ya pasa a ser predictiva. Ese es como el segundo correlacionamiento que podemos empezar a hacer acá. Y por último, los conocimientos que nosotros podemos llegar a tener de un gemelo digital pueden ser la base para la planificación e inversión durante el ciclo de vida. Entonces, podemos generar posteriormente mejoras, expansiones o algún tipo de modificación sobre los elementos que nosotros tenemos. También hacernos tres preguntas bases que al momento de generar un gemelo digital no nos hacemos. El primero, mis instalaciones están alcanzando los objetivos de sostenibilidad y si no es así, ¿cómo puedo hacer para alcanzar o como para corregir ese rumbo? Segundo, ¿qué sistemas, qué equipos, qué materiales funcionan mejor que otros? Hablando del diseño, costo-beneficio, funcionalidad, facilidad de instalación. Esa es otra pregunta que nosotros no nos hacemos y que podemos empezar a extraer de los gemelos digitales. Y tercero, ¿qué decisiones futuras podría hacer en cuanto a la planificación que maximicen mi ROI, dependiendo del tipo de proyecto que nosotros tengamos? Y también que garanticen que alcanzo los objetivos planeados. Esas son las primeras, digamos, que líneas o los primeros elementos que yo voy a empezar a considerar cuando estoy generando este ciclo de transformación digital. Ahora, hablando un poco más de los gemelos digitales, estos gemelos digitales tienen diferentes etapas. Básicamente son tres grandes etapas que se dividen en el nivel de madurez del gemelo digital. Entonces tenemos como primera instancia el gemelo digital descriptivo, que se compone básicamente de una versión editable, envío de los datos de diseño y de construcción. Posteriormente pasamos a los datos o gemelos informativos. Los informativos, además de que tienen lo descriptivo, añaden datos operativos. Aquí se me está adelantando un poco. Ahora sí. Informativos añaden datos operativos y de sensores de los gemelos, permitiendo convertir esta información en paneles informativos. Y los predictivos empiezan a aprovechar estos datos para obtener información adicional. Posteriormente, pasamos a los modelos que son exhaustivos, que además estos ya añaden simulación para futuros escenarios hipotéticos, dependiendo de las necesidades que nosotros tengamos. Y por último tenemos digamos que el nivel más maduro de gemelo digital, que son los gemelos autónomos, que estos ya tienen la capacidad de aprender por sí mismos y actuar en nombre de otros usuarios. Básicamente se están autogestionando con base en toda la información que recolectan, analizan, predicen y aplican sobre sus activos. Entonces, cada nivel de estos que nosotros estamos presentando requiere, se me están pasando las diapositivas, requiere un mayor grado de madurez BIM y transformación digital. Pero también cada nivel ofrece un mayor valor agregado hacia nuestros proyectos y negocios actuales. Entonces acá entendemos que Autodesk Tandem tiene una especie de transformación digital, tiene un paso digital que nos permite acelerar la preparación operativa, empezando por el final y aprovechando el proceso BIM para entregar un gemelo digital. Posteriormente,
o digamos que consecuentemente con esto, vamos a tener operaciones más inteligentes y por último, vamos a tener una mayor comprensión. Los datos operativos recopilados por estos gemelos digitales se pueden analizar para tener un mejor entendimiento que sirva como base para futuras decisiones de nuestros proyectos. Entonces, esa es una de las frases que siempre utiliza Autodesk, que es, usted está generando un gemelo digital, créelo, utilícelo y aprenda de estos gemelos para sus futuros proyectos y conceptos de diseño en su empresa. Aquí tenemos, digamos que a muy grandes rasgos, las diferentes etapas que nosotros podemos llegar a tener de un proyecto. Digamos que en resumen, a través de Autodesk Tandem se permite que las empresas ofrezcan más valor a sus clientes al permitir, digamos que un proceso de entrega digital sea más eficiente. Eso pone los datos en manos de los propietarios o usuarios finales, los cuales van a poder aprovechar esta información para poder acelerar la preparación o la operación operativa, crear un ecosistema conectado y proporcionar una mayor visión de la información y de la toma de decisiones que nosotros podemos llegar a tener con nuestros procesos. ¿Listo? Esos son, digamos que, unos de los principales ítems que nosotros podemos llegar a generar a partir de estos gemelos digitales. Tenemos también unos indicadores y los indicadores necesitan de ciertos elementos para poder ser desarrollados de buena manera. Digamos que aquí las personas que son expertas en este tema BIM llevan hablando de mucho tiempo de empezar pensando en el final. Entonces, esa es una frase que más adelante vamos a ver y aquí es donde Autodesk Tandem permite que nosotros podamos hacer precisamente eso, especificando los requisitos de los datos necesarios para poder lograr los resultados operativos deseados por el propietario. Tener muy en cuenta eso. Nosotros siempre debemos tener presente qué es lo que está esperando el propietario u usuario final de nuestro proyecto. Esa es una de las metas que nosotros debemos tener planteada. Todo esto para lograr los mejores resultados. Esto debe hacerse, digamos que en colaboración directa con estas personas y con el equipo del proyecto que está desarrollando dicho elemento, y al aprovechar las plantillas de instalaciones que nosotros vamos a poder llegar a tener en Tandem, se puede lograr que estos elementos sean coherentes, la uso de los datos también sea coherente, y también, aquí dependiendo de las necesidades de los propietarios, los requisitos de los datos pueden ser completamente personalizados o específicos en términos de los estándares. Entiendo aquí qué pasa si me está pasando solo. Pueden ser estándares abiertos y todo esto está clasificado o está de alguna forma enmarcado en la ISO 19650 en el capítulo 3. También academias como Building Smart o estándares emergentes como el COBI, también lo podemos especificar para generar esta especie o clasificar esta especie de indicadores. Entonces, las siguientes preguntas. ¿Cómo se organizan los bienes y espacios dentro de nuestro proyecto? ¿Qué tipos de activos y espacios hay que gestionar? ¿Qué datos se necesitan por activo y tipo de espacio? ¿Y cuáles son los resultados previstos que nosotros estamos obteniendo? Una vez nosotros tenemos especificados los requisitos y datos, Autodesk Tandem permite capturar los datos necesarios a partir de la intención de diseño. A partir de los datos de instalación y de la puesta en servicio como elementos as-built, vamos a poder verificar la integridad y la precisión de los datos activos, espacios y sistemas que nosotros tenemos dentro de este elemento. Estos datos crean una réplica digital de la instalación dentro de Autodesk Tandem y realizan un seguimiento, pues que ese seguimiento puede estar proporcionado mediante un hilo digital y nosotros podemos definir esos espacios de instalación. Esos son algunos de los elementos que nosotros ya podemos empezar a definir. Al pasar, digamos que al funcionamiento de las instalaciones, Autodesk Tandem puede ayudar también a acelerar la preparación operativa mediante el uso de los datos activos y de los datos activos y de espacios también para analizar la gestión del mantenimiento, la gestión de los edificios, utilizar el IoT, que es el Internet de las Cosas, y otros sistemas adicionales. Entonces, el uso de Tandem permite que nosotros podamos establecer una conexión entre los diferentes datos y sistemas con esta plataforma. También a través de la conexión de los datos operativos en tiempo real, Autodesk Tandem ofrece que el único panel que nosotros tenemos sea digamos, que el explícito para poder supervisar y operar las instalaciones.
Nuestro objetivo básicamente es que los componentes sean intercambiables, de modo en que Tandem pueda, digamos que de alguna forma, integrarse con los proveedores de plataformas de IoT, por ejemplo, como lo son Azure, AWS, es otro de los proveedores de este tipo de plataformas, bueno, entre los muchos otros que podemos llegar a tener. El camino hacia la madurez digital, ya vimos anteriormente una especie de etapas de madurez digital. El camino hacia la madurez digital nosotros debemos empezar a definirlo. Pues digamos que en primera instancia nosotros vamos a tener unos objetivos a corto plazo. En este sentido, el corto plazo vendría siendo el tener un modelo descriptivo, que ya vimos cuáles son las principales características de este. Un objetivo a mediano plazo podría ser un modelo informativo y o predictivo, y objetivo a largo plazo debería ser el modelo exhaustivo o modelo autónomo. Esto pues dependiendo de los elementos que nosotros estemos buscando y de la información que nosotros estemos necesitando. Digamos que aquí tenemos un flujo de trabajo. Esto es una especie de resumen de lo que hemos estado viendo, de los flujos de trabajo, dependiendo de esa ruta que nosotros necesitamos definir para nuestros procesos. Entonces, básicamente lo que nosotros tenemos aquí es una plataforma que nos va a definir la integración de los diferentes activos y elementos de manera digital. Tenemos la entrega digital, que tiene tres grandes etapas, que es la etapa de especificación, recopilación y verificación de los diferentes elementos. Y tenemos una tercera etapa, que es la etapa de operaciones, donde nosotros básicamente vamos a monitorear y a operar nuestros activos. Esas son las tres grandes etapas que van a estar divididas por esos espacios. Como les comento, esto es una especie de resumen de toda la información que nosotros hemos venido generando. ¿Listo? No sé si hasta acá tenemos alguna duda, alguna pregunta, o todo ha sido claro. Sí, hay una pregunta, Santi. Mateo Vargas nos pregunta, ¿Tandem permite visualizar variables en tiempo real directamente sobre los elementos del modelo 3D? Temperatura, precisión, vibración, caudal, nivel, etcétera. La respuesta es sí. Todo esto se hace mediante los activos que nosotros vinculemos con los sensores en tiempo real que nosotros vinculemos. Y como lo decía hace un momento, si nosotros incorporamos en este elemento IoT, no solo vamos a poder visualizar en tiempo real, sino que esta herramienta nos va a permitir actuar de forma también autónoma y precisa cuáles son los posibles cambios, cuáles son los posibles elementos que nosotros podemos empezar a generar. En el caso de la temperatura, si algún espacio está teniendo una temperatura más alta o más baja, pues que el mismo edificio tome esta información y tome también una iniciativa o gestione una actividad de subir o bajar la temperatura en el espacio que nosotros tenemos. Perfecto, muchas gracias. Mateo también nos pregunta, ¿puede Tandem generar alertas automáticas cuando una variable supera un umbral definido? Sí, también todo esto se hace con estos mismos activos. Nosotros podemos definir unos estándares y podemos definir unos rangos viables o fiables de funcionamiento. Entonces también cuando nosotros tenemos un elemento que está por fuera de este umbral, nos podemos generar alertas para que nos gestione y nos active ya sea a nuestro correo o a nuestro dispositivo móvil. En continuidad con la pregunta anterior, nos pregunta, ¿las alarmas pueden desencadenar flujos de trabajo o integrarse con un CMMS como IBM Máximo o SAP PM para generar órdenes de trabajo automáticamente? La respuesta también es sí. De hecho, tiene conexiones con los famosos CMMS. Aquí si la plataforma es abierta, no necesariamente tiene que estar condicionada a un proveedor en específico, pero digamos que sí, tenemos abiertos los flujos de trabajo automáticos para que se puedan vincular con este tipo de herramienta. Entonces también se puede generar. Listo. Miguel nos dice, ¿Autodesk Tandem tiene documentación oficial? Bueno, y sí, es que la pregunta se puede tomar por varios lados. No sé si documentaciones sí tiene un manual de uso. Si es así, sí, tiene una página que es la página de documentación de Autodesk. También se puede tomar por el lado de que si tenemos acceso al almacenamiento de documentación y también sí, tenemos acceso a documentar información directamente sobre esta plataforma o podemos vincularla con Data Management, que era el anterior Docs que nosotros conocíamos,
para poder vincular información. Entonces tenemos estas dos variables. No sé cuál haya sido la pregunta que nos hicieron, pero pues lo respondí por ambos lados a ver si de pronto le dábamos con la respuesta. Cualquiera sirve, no mentira. Eh, ¿puede Tandem permitir integrar los datos del modelo a otros sistemas administrativos de la empresa como facturación para arrendamiento? Nosotros podemos vincular directamente una especie de histogramas que pueden ser vinculados, pero también podemos extraer información. Digamos que esta no es una plataforma que se especialice en este ámbito, entonces podemos extraer información para posteriormente vincularla con, pues, con lo que nos indica. Entonces, se puede gestionar, pero no es una plataforma que esté pensada para ese tipo de actividades, por así decirlo. Listo. Mónica nos pregunta, ¿cuándo usar la versión incluida en las colecciones de Autodesk y cuándo el Tandem Connect? Ok, bueno, eso lo iba a tocar al final, pero ya que nos hacen la pregunta, pues lo aclaramos de una vez. Las colecciones tienden adicionado un ítem que se llama Tandem for AC. Básicamente nosotros tenemos dos versiones, Tandem for AC y Tandem normal. El Tandem Connect en realidad es el plugin que nos está conectando los activos con nuestros recursos. Es la herramienta que vincula directamente los tokens de asistencia para poder vincular los sensores con nuestros modelos. Ese Tandem Connect es la herramienta que funciona para conectar activos con nuestro modelo. Y ya referente hacia las versiones, sí, hacia los tipos de versión que tenemos, el Tandem for AC digamos que tiene una limitante y es que tenemos máximo 500 activos para poder vincular. Esa es la limitante que tenemos con respecto a la versión, digamos que más completa, por así decirlo, que realmente es la misma versión, solo que tenemos un mayor límite de activos para poder vincular. Entonces, tener en cuenta eso. Tenemos Tandem for AC que viene en la AS Collection, el cual tiene una limitante de 500 activos. Tenemos el Tandem normal, que este ya se contrata por separado, que tiene un mayor número de activos para poder vincular y el Tandem Connect, que es la herramienta que nos vincula los activos con nuestros modelos. Perfecto. Santi, por el momento no hay más preguntas. Si quieres, pasamos a la demostración. Igual, si durante la demostración tienen alguna otras preguntas, las pueden ir dejando y las vamos a completar al final. Listo. Compartir aquí. Un momento que se quedó pensando. Listo. ¿Me confirmas, porfa, cuando ya se vea la plataforma? Listo, ya se ve la plataforma. Listo, gracias, Esteban. Entonces, bueno, ya pasando a la plataforma, como se pueden dar cuenta, digamos que el ecosistema es muy similar a lo que nosotros conocemos de las herramientas de nube de Autodesk. En este caso, yo estoy utilizando una versión de Tandem for AC. De hecho, allí mismo me lo dice, el espacio está vinculado con uno de los administradores de los proyectos como tal de la administración de contratos, que se llama Fabio Rodríguez, y el equipo se llama Tandem for AC. Aquí me abrió otra herramienta, Tandem for AC 7213. Entonces, ese es el espacio sobre el cual yo estoy trabajando. Tenemos digamos que en primera plana tenemos el cómo empezar. Siempre vamos a tener un menú de ayuda para que nos vincule y nos ayude a generar ese entendimiento inicial de cómo funciona la plataforma. En la parte intermedia tenemos los facilities, ya vamos a ver de qué se tratan los facilities. Y en la parte inferior tenemos las vistas y dashboards o tableros, también se les puede conocer como tableros, de nuestro proyecto. Esta es la pantalla inicial que nosotros vamos a tener. En la parte superior tenemos una pestaña que se llama Facilities. ¿Qué son los Facilities? Los entornos sobre los cuales nosotros estamos generando vinculación de gemelos digitales. Básicamente es el entorno donde nosotros llamamos los diferentes elementos que van a componer nuestro proyecto y sobre ese generamos las vinculaciones, análisis, mediciones y todo ese, digamos que medición de los diferentes elementos que nosotros estamos analizando. Nosotros podemos generar varios facilities. De hecho, aquí solo tenemos generado uno que se llama prueba MCAT, pero podemos generar nuevos espacios donde nos va a solicitar el nombre. Tenemos unos templates, que eran los templates que les comentaba
hace un momento que ya Autodesk Tandem nos da la facilidad de poder organizarnos. Sin embargo, nosotros podemos crear nuestras propias plantillas. Tenemos también la posibilidad de colocarle un nombre al proyecto, el propietario del proyecto, una dirección, la zona horaria y la región en la cual va a estar ubicada nuestra información. Esto hablando del almacenamiento, ¿no? Estamos aquí hablando de cuál es el servidor que nosotros estaríamos utilizando para almacenar dicho gemelo digital. Cabe aclarar que no importa cualquiera de que los servidores que nosotros utilicemos, todos funcionan exactamente igual, todos funcionan con AWS, que es el proveedor de servicios para Autodesk, entonces no tiene ninguna importancia esto. Sin embargo, sí también recalcar que normalmente los proyectos que están con Colombia están vinculados con los servidores de Estados Unidos. ¿Listo? Una vez nosotros gestionamos toda esta información, podemos colocar también unas etiquetas al modelo, etiquetas que pueden estar relacionadas, por ejemplo, con elementos mecánicos, elementos hidráulicos, elementos urbanísticos, elementos de confort, como lo es la temperatura y demás. Podemos colocar este tipo de etiquetas para correlacionar la información que va a estar vinculada con nuestros modelos. Una vez lo creamos, básicamente lo que hacemos es, voy a entrar aquí a nuestro modelo. Aquí a que nos cargue. Bueno, está un poquitín lento, por favor. Tengan un poquito de paciencia. Listo. Entonces aquí ya tenemos nuestro modelo cargado. Es un modelo que tiene diferentes disciplinas asociadas y estas ya las vamos a ver en el siguiente menú de navegación que está disponible para la herramienta. Entonces en la parte izquierda tenemos la opción de filtros, assets, files, documentos, sistemas, conexiones, tickets y usuarios. Vamos a empezar por los filtros. En filtros nosotros vamos a tener a disposición los elementos que nosotros trajimos a nuestro modelo. Entonces aquí tenemos que trajimos un elemento que se llama arquitectura, un archivo que se llama eléctrico, otro que se llama estructura, HVAC y MEP. Desde este panel nosotros podemos apagar y prender para revisar lo que realmente necesitamos. Entonces, yo únicamente quiero ver las redes, entonces voy a colocar únicamente las redes MEP. Entonces aquí únicamente me va a relacionar todo lo referente a esas redes MEP, todo lo que esté dentro de ese modelo de redes. Listo, ya revisé este elemento, lo quiero revisar ahora los sistemas de HVAC, sistemas de aire acondicionado. Entonces, dependiendo de lo que yo necesite, puedo ir clasificando nuestros diferentes elementos. En este panel, básicamente es un panel de filtro donde yo puedo clasificar la información que requiero y necesito ver. Aquí estoy viendo únicamente la estructura. En la parte inferior tengo la posibilidad de clasificar o de visualizar mi proyecto por niveles. Esto dependiendo cómo yo haya configurado y haya establecido los niveles de mi proyecto. Entonces puedo definir si quiero ver únicamente la zona de parqueadero, por ejemplo. Pues aquí me estaría mostrando lo que está relacionado en mi zona de parqueadero. Si quiero ver únicamente lo que está en mi nivel 2, por decir algo, pues aquí me está relacionando todo lo que está acometido sobre mi nivel 2. Y así sucesivamente para cada uno de los elementos que yo tengo, hablando aquí de niveles. Y en la parte inferior tengo la posibilidad de categorizar o de visualizar por espacios, si ya tengo espacios generados o espacios asignados, por categorías de Tandem, ya aquí Tandem le había clasificado ciertas categorías a los elementos, y por las categorías de Revit. Entonces aquí tengo, digamos que una vasta librería para poder clasificar los diferentes elementos que tengo dentro de mi modelo. El segundo son los assets. ¿Qué son los assets? Las plantillas que yo puedo asignarle a mi modelo. Entonces tengo aquí unas plantillas que ya vienen predeterminadas. Tengo aquí una que se llama la más. De hecho, aquí me estaría generando una clasificación mediante este sistema de anidado. Tengo aquí otra que es la Uniclass, tengo otra que es el formato REC, tengo otra que son categorías sencillas. Todas estas vienen ya precargadas por parte de Autodesk para nuestro uso. Y eso es básicamente para hacer una clasificación de los diferentes elementos de nuestro proyecto. Entonces puedo aquí clasificarlos mediante las diferentes plantillas que tengo acá. Estoy hablando de facilities. Tengo aquí los archivos y aquí fue donde yo básicamente vinculé los modelos. Entonces en este caso tengo el modelo de arquitectura, eléctrico, estructura, HVAC y MEP.
Cabe aclarar que estos modelos yo directamente los traje de su repositorio nativo en Data Management. Entonces, en este caso, me está indicando que la versión eléctrico tiene una nueva versión. Me está indicando hay una nueva versión disponible. Desea actualizarla sobre este gemelo digital. Entonces me da la opción de poder actualizarla. Entonces aquí de qué estamos hablando, de que además de que tenemos una simultaneidad en cuanto a la conexión de información, esta información es bidireccional. Si yo actualizo elementos en su origen, que en este caso es Data Management, este siempre va a tener vinculados estos elementos de raíz. Y si él encuentra novedades o nuevas versiones, nos va a estar actualizando o nos va a estar advirtiendo en nuestro gemelo donde estamos teniendo nuevas versiones de nuestros activos y si deseamos actualizarlos con base en la última información generada. En la parte de docs, aquí tenemos, por ejemplo, la información. Tenemos aquí, esto respondiendo de pronto a la pregunta que entendí que se podía generar, y es si podíamos tener documentación dentro de Tandem. Entonces, este es el espacio de documentación que nosotros podemos tener. Nosotros podemos tener ya documentos que ya tenemos vinculados, como el que tenemos acá. Podemos traer información desde nuestro equipo. Entonces, toda la información, todos los formatos que tenemos acá los podemos traer directamente desde nuestro equipo. Y también podemos traer información directamente desde el Data Management, es decir, desde el repositorio de información que tenemos en la nube. Únicamente nos va a solicitar la cuenta y el proyecto del cual nosotros queremos traer esa información o esos documentos hacia nuestro proyecto. Digamos que son algunas de las novedades que nosotros vamos a tener para tener nuestra propia documentación sobre este mismo. En la parte inferior ya tenemos los sistemas. Entonces, en este caso ya se había hecho un previo ejemplo con este elemento. Tenemos algo que se llama redes sanitarias. De hecho, aquí las estamos visualizando. Entonces aquí tenemos todos los elementos que pertenecen a las redes sanitarias. Así fue como se clasificó para el ejemplo. Y aquí ya empezamos, ya podemos empezar a hacer una clasificación de los diferentes sistemas que nosotros vamos a tener. Sistemas eléctricos, sistemas hidráulicos, sistemas sanitarios, sistemas de redes contra incendio. Bueno, todo lo que nosotros podemos llegar a tener dentro de nuestro modelo. Y en este caso, nosotros podemos empezar a evaluar los diferentes elementos que tenemos. Por ejemplo, aquí tenemos una tubería. Me dice que es una tubería que está en el nivel R1, no tiene conexiones asignadas, no tiene, digamos que espacios asignados, pero sí pertenece a la red que se llama redes sanitarias. Es toda la que está resaltándose acá de color amarillo. ¿Listo? Aquí podemos tener en la parte derecha toda la información de propiedades de nuestro elemento. Tenemos aquí las conexiones y aquí ya vamos a ver algo que ya va más enfocado hacia lo que son los gemelos digitales, y es básicamente empezar a generar las conexiones con los elementos principales para el desarrollo de nuestros proyectos. Aquí tenemos, por ejemplo, un elemento que se llama bombas, que es el elemento que tenemos acá, tiene este icono, y esto es básicamente una descarga. Aquí me está diciendo que este elemento sí tiene una conexión asignada, que es una conexión que se llama bombas, que es la que nosotros estábamos revisando hace un momento. Tiene un espacio, bueno, este todavía no tiene un espacio asignado y pertenece de todas formas a la red o al sistema de redes sanitarias, que es el que estamos resaltando en pantalla. Nosotros podemos empezar a crear cuantos elementos nosotros necesitemos. Por ejemplo, voy a crear otro elemento que se llame, no sé, por ejemplo, inodoro. Puedo colocar aquí la frecuencia con la cual nosotros vamos a generar esta clasificación, por ejemplo, cada media hora, y la retención que le vamos a generar a este sistema, que está un poquitico lento. Le voy a dar añadir y le voy a dar crear. Ya tengo una nueva asignación disponible, entonces yo puedo seleccionar cualquier otro elemento de los que tengo acá, por ejemplo este que tengo acá. Voy a configurar la conexión y le voy a decir que esta pertenece al sistema que me acabo de inventar, que se llama Inodoro. Le voy a actualizar y aquí ya tengo otro elemento u otra conexión asociada, las cuales voy a tener vinculadas en las conexiones. Estas conexiones son las que finalmente yo voy a comenzar a relacionar con nuestros sensores o con nuestros activos en el modelo o gemelo digital. Entonces aquí es donde yo empiezo a generar toda esa configuración de los diferentes elementos que voy a concebir para mi modelo. Aquí tengo los tickets. Los tickets básicamente son los activos que nosotros tenemos disponibles. En este caso, como yo tengo un Tandem for AEC,
nosotros como tal tendríamos 500 tickets o 500 activos disponibles. En este caso, pues bueno, ya se han venido agotando los que se han utilizado, los que tenemos disponibles, pero a partir de este panel nosotros podemos empezar a adjuntar o a utilizar los diferentes tickets o assets a nuestros activos de proyecto, que son los que nosotros hemos venido vinculando y hemos venido generando. Y en la parte inferior tenemos los usuarios de nuestro proyecto, las personas que hacen parte o a las cuales yo, como administrador, les di acceso a mi proyecto para que pudiesen entrar a verificar o a configurar o a leer el uso de la plataforma o elemento que se está generando. Más abajo tenemos lo que son los streams o las lecturas. Entonces, en este caso, vamos a ver todos los elementos que nosotros ya tenemos generados. Este elemento. Pues todos los elementos que yo ya tengo conectados los voy a tener vinculados y descritos en esta tabla, donde me va a indicar cuál es el comportamiento que tiene. En este caso, como los acabé de crear, pues todavía no tienen lecturas y tampoco tienen conexiones para poder generar una vinculación. Y seguido a esto tengo los charts o las gráficas. Entonces, las gráficas es básicamente lo que me estaría mostrando el comportamiento de los diferentes elementos que voy a tener para mi proyecto. ¿Listo? Esos son básicamente las configuraciones que yo voy a poder asignarle a mi elemento en particular. En la parte inferior tengo lo que es el historial. En el historial voy a tener acceso a todo lo que se ha venido generando durante mi modelo, todo lo que se ha modificado, lo que se ha creado, lo que se ha asignado, todos los cambios que yo ya he generado se van a ver reflejados directamente sobre este historial que nosotros tenemos acá. Y en la parte de inventario, en la parte de inventario vamos a tener como tal el conteo de los diferentes tickets que nosotros hemos venido utilizando durante el desarrollo o la lectura de los diferentes elementos para nuestros modelos. Entonces aquí vamos a tener, sobre todo en la parte inferior izquierda, vamos a tener sobre todo ítem de lectura y entendimiento de nuestros modelos. En la parte superior tenemos las herramientas de órbita, selección, las de paneo, las de caminar en primera persona, las herramientas de zoom, las de ajustar el foco o sí, la longitud focal que tenemos dentro de nuestro modelo y la del Fit to View, que es básicamente ajustar la vista a nuestro modelo. En la parte derecha tenemos la herramienta Measure, que es para generar mediciones, y tenemos también las herramientas de medición, que nos van a permitir generar, de sección, que nos van a permitir generar secciones sobre nuestro modelo. Estas secciones se pueden generar en el plano X, en el plano Y o en el plano Z, o generar las cajas de sección. Esto es muy similar a cómo se generó la actualización con el visor de archivos de Data Management, que Data Management ya me permite hacer cajas de recortes para nuestros modelos y evaluar zonas específicas del mismo. Y más a la derecha tenemos lo que es el Trace System, que es el elemento que nos va a permitir definir cuáles son nuestros elementos en particular. En este caso, por ejemplo, yo quiero definir cuál es la entrada y salida o cuál es el punto de inicio y salida de esta tubería. Entonces, por ejemplo, puedo seleccionar aquí esta tubería. Yo aquí entendería que este es el punto por el cual va a desacuar esta tubería, va a evacuar. Entonces selecciono el punto final. Un momento que está un poco lento. Y aquí me estaría mostrando el flujo de dirección que se está generando para esta tubería. Yo con esta herramienta puedo empezar a clasificar y a mover por donde yo quiero que me tome las diferentes lecturas, pues como tal mi recorrido. Entonces puedo empezar a maniobrar y a entender por donde yo necesito que vaya mi flujo de aguas o elementos bajo esta tubería. Digamos que aquí a grandes rasgos le estaría indicando que aquí tendríamos un punto de inicio y nuestro punto de salida sería el que tendremos acá. Entonces, de esta forma estaríamos analizando entradas y salidas de los diferentes elementos. Esto evidentemente debe estar apalancado con los diferentes sensores de presión, sensores de salida, y bueno, todos los elementos que nosotros tengamos asociados para una correcta vinculación de los elementos. ¿Vale? No sé si con esto tengamos dudas, preguntas, inquietudes. Sí, tenemos varias preguntas. La primera es, ¿hay alguna manera de desarrollar plugin, sobre Tandem o cómo se podría hacer desarrollos o añadir funcionalidades
que Tandem no tenga. Aquí la recomendación, digamos que nosotros somos libres en este aspecto para poder desarrollar APIs, plugins o desarrollos independientes, pero aquí la recomendación es apoyarnos del APS, el Autodesk Platform Services, que es la herramienta que primero tiene la documentación oficial de todas las vinculaciones y de todas las herramientas de Autodesk, y segundo, pues nos presenta un ecosistema más amigable para poder generar las conexiones con los elementos que nosotros tengamos. Entonces, la recomendación va a ser APS, que es Autodesk Platform Services. Listo. Esa era la pregunta que teníamos. Igual les voy a dejar nuestro número de contacto de WhatsApp por si desean cotizar o hacer más preguntas al respecto. Yo con muchísimo gusto les podría asesorar. También les quiero dejar una encuesta para ver qué otro horario les gustaría con respecto al webinar. Para poder tener más público, o también nos gustaría que pudiesen comentar qué otros temas les gustaría ver dentro de los webinars. Entonces les va a aparecer en la pantalla en este momento para los que deseen colaborarnos por esa parte. Igualmente les recuerdo, todos los webinars quedan grabados en nuestro canal de YouTube por si desean rever este webinar. Y además de eso, todos los webinars son publicados en nuestras redes sociales. ¿Listo? Bueno, Santi, muchísimas gracias por el webinar del día de hoy. Espero que para todos ustedes este haya sido un espacio muy enriquecedor para ustedes. Veo que hicieron muchas preguntas, se les manifestaron mucho interés. Nuevamente, si quieren aportar nuevos temas, son bien recibidos. Y muchísimas gracias a todos.